una decisión que pensaba anunciar el día 2 de mayo, después de la realización de los actos institucionales, pero que como consecuencia de las publicaciones de hoy he decidido adelantar, que es anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es miércoles 24 de abril y acaban de escuchar cómo Cristina Cifuentes renuncia a la presidencia de la Comunidad. Una dimisión que llega tras 35 días después de haberse conocido la supuesta falsificación de su máster. Pero no abandona el cargo por esta polémica. Lo ha hecho después de que se filtrasen estas imágenes que están viendo en sus pantallas. Cristina Cifuentes, hace 7 años, cazada robando 2 cremas antienvejecimiento en un supermercado, cuando era la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. Ahora la pregunta que cabe hacerse es cómo después de tanto tiempo se conoce este vídeo. ¿Es una especie de presión o venganza que forzase a la Popular a dimitir? ¿Quién lo filtra a la prensa? Hay quien señala al propio Partido Popular como el responsable y no nos sorprendería en absoluto. Sería el enésimo caso de fuego amigo dentro de las filas de Rajoy. Lo veremos a lo largo de este informativo, en el que analizaremos también cómo ha caído Cifuentes después de un mes en la cuerda floja. Más noticias en nuestro sumario. En página catalana, la mesa del Parlament rechaza las 3 peticiones de reconsideración de Ciudadanos, PSC y Partido Popular a la delegación del voto del exconseller diputado Toni Comín. Ciudadanos ya ha anunciado que piensa llevar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Es la formación naranja y no el Gobierno el que toma las riendas de la situación. Recurren de esta forma también la delegación de voto del expresidente Carles Puigdemont. A pocas horas de que el Congreso debatiese las enmiendas de la totalidad de los presupuestos, las filas del Ejecutivo no contaban con el apoyo de los 5 síes de los nacionalistas vascos. Votos necesarios para que pudieran salir adelante las cuentas del Estado. Ayer por la tarde, Mariano Rajoy se reunía con el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, y llegaron a un acuerdo por el que se subirán las prestaciones al 1,6%. Hemos recibido también la confirmación de que aceptan nuestro planteamiento en cuanto a materia de pensiones. Huelga de Vueling con mucha tranquilidad. El aeropuerto del Prat de Barcelona se ha visto obligado a cancelar en 2 días 246 vuelos, dejando de esta forma el 14% de las rutas programadas en tierra. La aerolínea ha conseguido reubicar a la mayoría de los pasajeros afectados con antelación, que podrán volar en las 24 horas siguientes al parón. La huelga de pilotos se extiende a mañana día 26 y al 3 y 4 de mayo. En página internacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se encuentra en Estados Unidos para reunirse formalmente con el presidente Donald Trump. El encuentro en la Casa Blanca se ha centrado en el futuro del acuerdo nuclear con Irán, el desarme en Corea del Norte y en la situación en Siria. Ambos dirigentes han matizado además las buenas relaciones diplomáticas que mantienen los 2 países desde hace más de 200 años, compartiendo ideales de paz y libertad. Una decisión que pensaba anunciar el día 2 de mayo, después de la realización de los actos institucionales, pero que como consecuencia de las publicaciones de hoy he decidido adelantar, que es anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Es una decisión meditada, no es una decisión ni mucho menos que tomo de manera improvisada. Cristina Cifuentes se marcha mes y medio después de que saltase a la luz el escándalo en torno a la falsificación de su máster. La Popular renuncia a la presidencia de la Comunidad madrileña. Así lo ha anunciado en rueda de prensa pasadas las 11:30 de la mañana, poco después de haberse reunido con su equipo de gobierno. Asegura que tenía pensado dimitir el 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, su marcha se ha precipitado por la publicación de este vídeo que están viendo en sus pantallas, difundido por OK Diario, en el que se ve cómo es cazada robando en el Eroski, situado frente a la Cámara madrileña cuando ella era la vicepresidenta de la Asamblea. Cifuentes ha comenzado su rueda de prensa defendiéndose, diciendo que es algo totalmente personal, fuera de la vida política y un error involuntario, un incidente que califica sin mayor importancia. Se han tergiversado de alguna manera, porque yo les he explicado que fue un incidente sin mayor importancia, algo completamente involuntario. No me di cuenta de aquello, se solucionó en el momento, yo aboné los 40 euros y punto.
También ha mostrado su agotamiento después de haber estado durante más de un mes, dice, perseguida. Asegura que se ha producido una campaña de acoso y derribo contra ella, tanto en el plano político como en el personal, y que la resistencia tiene un límite. Una exposición permanente, linchamiento también ha habido, mañana, tarde y noche, por tierra, mar y aire. Lo que ha ocurrido hoy ya traspasa una línea. Todas esas líneas rojas que se han traspasado, que yo jamás creí que ocurriría, de utilizar la vida personal, son unas informaciones que vienen a dar un paso más en lo que sin duda alguna supone una campaña de acoso y derribo, una campaña que ya dura bastante tiempo, una campaña que dejó de ser política para convertirse en personal. Espero de verdad que se reconduzcan ciertas cosas en el futuro. Todas esas líneas rojas que se han traspasado, que yo jamás creí que ocurriría, de utilizar la vida personal. La ya expresidenta regional no señala a nadie como responsable de esa supuesta caza de brujas que ella asegura haber recibido, pero sí ha defendido que la tolerancia cero que ha mostrado con la corrupción le ha hecho pagar este precio. Yo sé y soy consciente que desde la Comunidad de Madrid haber mantenido una determinada actitud de tolerancia cero frente a la corrupción tiene un precio. Probablemente esto es parte de ese precio que hay que pagar. Asimismo, argumenta los dos motivos por el que dimite: por su familia y para evitar que la izquierda radical se apodere de la Comunidad de Madrid. No tiro la toalla, creo que es lo mejor para todos. Sinceramente creo que aquí el mal mayor sería la izquierda radical gobernando en la Comunidad de Madrid. Yo eso no lo puedo permitir. Minutos después de anunciar su dimisión, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llegaba al Congreso de los Diputados. Según varias fuentes, fue el propio Rajoy quien la obligó a dimitir. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se trasladó a primera hora de la mañana a Sol para comunicárselo, pero Cifuentes se resistió a abandonar su cargo. Es en ese momento cuando el presidente se vio obligado a intervenir. Le instó a que lo hiciera antes del pleno en el que se han debatido los presupuestos. En los pasillos del hemiciclo ha asegurado que la Popular ha hecho lo que debía. Bueno, vamos a ver, yo sobre este asunto creo que lo más relevante es que Cristina Cifuentes ha hecho lo que tenía que hacer. Después del presidente del Gobierno, turno para ministros, diputados y diferentes miembros del Partido Popular. Hay quien corrobora esa versión de que Cristina Cifuentes ha sufrido un linchamiento mediático como Fernando Martínez Maillo o Martínez Almeida. Y por su parte, los presidentes populares regionales, Xavier García Albiol y José Antonio Mónago, consideran que ha tomado la mejor decisión posible. Ahora mismo es un día complicado y difícil para ella y para el PP de Madrid. Yo quiero dar un mensaje de tranquilidad a todos los afiliados y votantes del Partido Popular. Las decisiones de dimisión son decisiones individuales y por lo tanto ella ha tomado esa decisión al ver las circunstancias concretas que se estaba viviendo, también en relación con la moción de censura que estaba encima de la mesa planteada, y ha reconocido incluso que iba a tomar esa decisión en su momento y que la ha adelantado. La decisión era la lógica, la normal y la natural en estos momentos, y a partir de ahí pues todavía no tenemos tomada ninguna decisión en relación con el futuro. Después de haber escuchado las declaraciones de Cristina Cifuentes, creo que ha tomado la mejor decisión para ella desde un punto de vista personal, pero también ha tomado una muy buena decisión para el conjunto de los madrileños. Bueno, yo creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer y espero ya que cuanto antes pues se abra una etapa nueva, ¿no?, para el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que es muy importante para el Partido Popular del resto de España. Creo que ha hecho lo que tenía que hacer y en todo caso, como ha indicado el presidente del Gobierno, se abre una nueva etapa en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Creo también que la presidenta, desde el punto de vista personal, desde luego, no ha atravesado una situación fácil y por eso yo también, en esto y desde el punto de vista personal, mandarle un abrazo. Las reacciones tampoco se han hecho esperar desde los diferentes miembros de la Comunidad de Madrid. Íñigo Errejón defiende que este vídeo se ha usado como chantaje, mientras que Ángel Gabilondo, el portavoz socialista en la Asamblea, señala el desaliento por una situación de emergencia, al mismo tiempo que descarta de pleno la moción de censura. Alguien ha mantenido un vídeo durante 7 años y lo ha tenido bien guardado para sacarlo justo ahora. ¿Por qué? Por su interés periodístico. Lo tiene ahora, pero ese interés periodístico lo tenía, verdad, hace un año o hace 2. Si lo ha sacado ahora, a mí me hace suponer que se saca como un mecanismo de chantaje.
Solo digo que no quiero que quienes utilizan vídeos para hacer chantaje tengan la llave del relevo en las instituciones madrileñas. Pues es verdad que hay un cierto desaliento social, ¿no? Una cierta percepción de que ha habido una situación de emergencia procurada por un cúmulo de asuntos que no se agotan en un máster y que no se agotan en una acción en un centro comercial. Tienen que ver con un modo de entender las cosas, un modo de gobernar. Una dimisión que llega tarde. Llevamos más de 15 días pidiendo esta dimisión porque los madrileños están viviendo una situación de bochorno absoluto, ¿no? Y ante la sorpresa de todos, Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, en una especie de defensa a Cifuentes, señala que no todo es válido en política. Por su parte, Rivera achaca a Rajoy actuar siempre tarde y mal. En el caso Lezo y con el caso del máster hay bastantes elementos como para que Cristina Cifuentes dimitiera. La destrucción sin escrúpulos de un ser humano con sectores del Partido Popular vinculados a las cloacas y con tabloides que están destruyendo a un ser humano es una lógica de la política y del pseudoperiodismo en la que yo no quiero entrar. Creo que en política hay cosas que no son legítimas. Creo que además lo han mezclado con un bochornoso juego sucio entre ellos, ¿no? Creo que la batalla entre dirigentes del Partido Popular, querellas entre dirigentes del Partido Popular, vídeos filtrados, en este caso que afectan a la situación personal de la señora Cifuentes, creo que todo eso el señor Rajoy lo podía haber evitado. Y como siempre, Rajoy actúa tarde y mal y no lo ha hecho. Y por tanto, hoy ha tenido que reconocer lo que ayer decía que era malo y que Ciudadanos se equivocaba, que es que estaba obligada a dimitir. Y atención a las palabras del vigilante de seguridad del supermercado que pilló a Cifuentes con las manos en la masa. Asegura que pasados los 15 días las grabaciones de seguridad se eliminan totalmente. Unas afirmaciones que vienen a corroborar que alguien estaba interesado en mantenerlas. Ha visto a una señora rubia con vestido azul, está sacando 2 botes de crema de caja y se ha metido en su bolso y sale por la caja. He dicho que no ha cogido nada, entonces está invitado para vaciar su bolso, sacó solo una y ha dicho, ¿otra crema dónde está? Ha dicho, no tiene otra crema. Y entonces encontró en su bolso la segunda crema. En 15 días se está borrando todo, pero alguien se quedó con esta grabación. Tiempo de análisis, vamos a verlo con el periodista de OK Diario, Manuel Cerdán. Manuel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de nada, ¿qué te parece que Cristina Cifuentes dimita por estas imágenes y no por la polémica de su máster? Hombre, hay entre la información del máster y la información que hemos publicado hoy en OK Diario sobre ese hurto en un supermercado de Madrid hay una gran diferencia. El máster era una información inconclusa, mal enfocada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero la información que publicamos nosotros es un escándalo. Viendo a la que después fue delegada del Gobierno en Madrid, robando en un supermercado, es que eso es una prueba, un antecedente en el que pone al descubierto las miserias de la que era la presidenta de la Comunidad de Madrid, que difícilmente podría seguir. En los países de nuestro entorno, por cosas menores dimiten los políticos, y no digamos si han robado en un supermercado 2 botes de una crema que costaba 40 y tantos euros. Yo creo que no hay ninguna comparación posible y que este escándalo sí la ponía a la presidenta en una situación límite. Acabamos de escuchar las palabras del vigilante de seguridad del supermercado que asegura que este tipo de imágenes suelen borrarse después de 2 semanas. ¿Cómo es posible que se hayan conservado durante 7 años? Pues mira, afortunadamente las imágenes no se borraron y por eso hoy la opinión pública y los madrileños tienen la oportunidad de, en un vídeo proporcionado por OK Diario, descubrir ese incidente en el que se vio implicada su presidenta, que ha sido votada por todos los madrileños. Luego, para mí es una ventaja, más que una rémora, decir, oiga señores, no se ha destruido el vídeo, lo intentaron destruir. Yo prefiero que un vídeo así no se destruya y que se convierta en una prueba para, de alguna forma, conocer los antecedentes de quienes dirigen a los madrileños y, sobre todo, de quien había sido la responsable de las fuerzas de seguridad y del orden público de Madrid. Para muchos, el Partido Popular sería quien habría divulgado estas imágenes por temor a la moción de censura. ¿Hasta qué punto puede estar fracturado internamente el partido debido a Cifuentes?
Mira, yo no sé lo que se pueda decir por ahí, en los cenáculos políticos, en otros compañeros de medios de comunicación, pero como esta información es una información que hemos conseguido Miguel Ángel Ruiz Coll y yo, nosotros sí sabemos cómo la hemos conseguido. Y te puedo asegurar que aquí no ha habido ni fuego amigo, ni filtraciones interesadas por el Partido Popular, ha sido una pura investigación periodística, que cuando hemos encontrado y hemos obtenido el vídeo lo hemos publicado. Y sí puedo asegurar que la investigación se inicia mucho antes que cuando estalla el escándalo del máster. Luego nosotros no estamos contaminados por ese escándalo y ha sido una labor de investigación de OK Diario y os puedo asegurar que no ha habido una mano oculta del fuego amigo del Partido Popular. ¿En qué lugar queda Ciudadanos tras este escándalo? ¿Cuál es su situación ahora mismo? Hombre, me ha sorprendido la reacción de algunos partidos políticos. Es que les hemos fastidiado la hoja de ruta. Se la hemos fastidiado a un sector de Ciudadanos y sobre todo a Podemos. Podemos ya se veía frotándose las manos con una presidencia de la Comunidad de Madrid en manos del PSOE y ellos en el alambre maquinando por detrás. Nosotros lo que hemos hecho es reventarle esa hoja de ruta, ese guión que tenían ya escrito. Por eso están tan rebotados con OK Diario, insultándonos, porque ellos sí creían que Cristina Cifuentes iba a caer con el escándalo del máster. Y se han encontrado que Cristina Cifuentes ha dimitido por el robo de 2 botes de crema antiedad. Y no pueden ocultar ese cabreo, ese fastidio que les hemos hecho, y tal cual lo manifiestan públicamente. ¿Debe temer el Partido Popular entonces a su socio naranja por estar los mejor situados de cara a las próximas elecciones? Bueno, mira, estamos muy lejos de las elecciones. Las encuestas que se hagan hoy día tienen muy poco valor. Sí es cierto que Ciudadanos tiene un gran impulso, que va muy bien en las encuestas, pero que todavía quedan muchos meses. De todas formas, nosotros cuando hemos publicado esta información y hemos desvelado estas imágenes, en ningún momento hemos calibrado ni nos ha preocupado el entorno y el escenario político. Hemos hecho un ejercicio periodístico puro y duro. O sea, a mí me da lo mismo las encuestas de Ciudadanos, las encuestas del PP, quien gane o quien deje de ganar. Lo que nos importa es hacer buen periodismo y es lo que hemos hecho. Manuel Cerdán, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias y para mí es un placer estar con vosotros otra vez. Tiempo de analizar los detalles del vídeo que ha hecho dimitir a Cifuentes. El escenario, el hipermercado Eroski, situado en el puente de Vallecas, enfrente de la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid. Fue precisamente una de sus empleadas la que pilló a Cristina Cifuentes metiendo 2 cremas antiedad valoradas en 44 euros en su bolso y la que avisó a la seguridad del establecimiento. Vamos a ver la secuencia completa de lo que sucede a continuación. Entra en un cuarto acompañada del vigilante de seguridad. Apoya su bolso y saca una de las cremas que previamente había sustraído. Se la entrega al responsable y comienza a sacar más objetos del bolso para evidenciar que no ha robado nada más. Pero el vigilante no se fía y le manda colocar el bolso encima de la silla. Cifuentes vuelve a sacar los objetos de él y ahí es cuando el vigilante encuentra el segundo bote de crema. Entra un compañero de seguridad a quien le entrega las 2 cremas y se las lleva. Cifuentes coge su monedero y comienza a contar monedas y billetes para poder pagar los 44 euros que valían las cremas. Después de estas imágenes llegó la policía, quienes reconocieron inmediatamente a la vicepresidenta de la Asamblea en aquel momento y lo comunicaron a la comisaría. Desde allí recibieron órdenes de que la pusieran inmediatamente en libertad, así que Cifuentes abandonó el supermercado por una puerta trasera. Cifuentes ha estado durante 1 mes y medio en la cuerda floja. Veamos ya cómo ha caído la expresidenta madrileña. Fátima García Manzano, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Pues sí, el peor mes de Cifuentes ha terminado con su dimisión. Su nombre ha sido la comidilla de estas últimas semanas por ese máster en Derecho Autonómico que la ya expresidenta terminó
o no en la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a analizar cómo han sido los 35 días de travesía en el desierto de Cifuentes. Fue el 21 de marzo cuando estalló la polémica. El diario.es sacaba a la luz que había obtenido su máster con notas falsificadas. Recordemos que Cifuentes se había matriculado en 2011 y 2 años después una funcionaria cambiaba 2 notas para ponerle un notable. La universidad dice que fue un error de transcripción y Cifuentes espera al final del día para mostrar su documentación que acredita que consiguió el posgrado. Siguiente día clave. Cifuentes, incapaz de acallar los rumores, presenta una querella contra el diario de Ignacio Escolar y la conferencia de rectores pide designar un investigador externo para investigar el caso. Pero no es hasta el día 4 de abril cuando Cifuentes da sus explicaciones en la Asamblea de Madrid, unas explicaciones que no convencen a la oposición. Tanto es así que Ciudadanos propone crear una comisión de investigación y el PSOE una moción de censura. Y atención, porque este día también se conoce que 2 de las 3 firmas que aparecen en el acta de la presentación de su TFM son falsas. Un día después, el día 5, la URJC decide dejar la investigación en manos de la Fiscalía, la cual estudia si abrir o no diligencias. También el Confidencial publica que en realidad no hubo ningún tribunal que aprobara o suspendiera el TFM de Cifuentes. Y llegamos a la Comisión Nacional del PP en Sevilla. Un momento para que Cristina Cifuentes se dé un baño de masas entre sus compañeros del partido. Sin embargo, no fue del todo así. En parte, como informaciones como las que podemos ver aquí, que supuestamente el rector de la URJC había presionado al director del máster para que fabricara en 3 horas el acta del TFM. Pero hay más, porque durante ese día y el siguiente hablan supuestos profesores del máster y otros incluso dimiten. Llegamos al día 9, porque Ciudadanos pide finalmente la dimisión de Cifuentes. Quiere otro candidato del PP para no tener que ceder a las presiones de PSOE y Podemos. Pero el PP hace oídos sordos. El único paso adelante de Cifuentes se produce el 17 de abril, cuando Cifuentes renuncia a su máster. Y el último, hoy, 25 de marzo, cuando dimite tras el vídeo de la discordia. Alba. Muchísimas gracias, Fátima. Y ahora tenemos conexión en directo con el psicólogo clínico Manuel Esbert. Señor Esbert, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Antes de nada, ¿la cleptomanía está considerada como una enfermedad? La cleptomanía depende de su intensidad. La cleptomanía puede ser un trastorno del control de impulsos, o puede ser nada más un síntoma de no tanta importancia. La cleptomanía no es un cuadro siempre igual. Cada persona tiene tendencias variables y personales a sufrir este tipo de conducta. Yo lo asocio más a las adicciones. Puede compaginarse, y habitualmente se compagina, con un resto de personalidad estable, que funciona bien, pero puede ser un caso, como yo creo que es el caso que estamos aquí todo el país, ¿no? Estamos todo el país interesados en un caso concreto. Para mí, en este caso concreto, es un síntoma, no es un cuadro clínico grave. Es un síntoma de inmadurez. Pero ¿qué persona no tiene un síntoma de inmadurez? Yo no estoy justificando a nadie, ¿me entiende? Lo que quiero decir es que no nos pongamos excesivamente críticos, porque una cosa es el uso que se haga a nivel político de una conducta de una persona, y otra cosa es cómo desde la clínica observamos y valoramos y sopesamos el peso de esa conducta. No es una conducta grave desde el punto de vista clínico, es un rasgo de inmadurez que tiene probablemente que ver con no haber integrado bien en la adolescencia, sobre todo, el debido sometimiento a una ley a la que todos nos sometemos, y queda por ahí un fleco sin resolver. Entonces el cleptómano tiene una ansiedad, una necesidad como de echarle un pulso a la ley, digamos, y transgredir. Tiene una ansiedad creciente que le lleva a un acto compulsivo. En ese sentido,
Cuando lo has realizado hay un alivio y después del alivio viene una culpabilidad, un remordimiento y la necesidad de apartar este síntoma del resto del funcionamiento de la personalidad. Por eso la persona de la que todo el mundo está hablando inicialmente lo negó, porque lo niega porque se niega uno a sí mismo ese tipo de conductas y por lo tanto se le niega al vigilante, ¿no? Claro. Con frecuencia la cleptomanía, si no es un caso grave, refuerza el funcionamiento moral del resto de la personalidad. Tiene una relación dialéctica. Entiendo por lo que está diciendo entonces que estas personas son plenamente conscientes de lo que hace, pero ¿hay alguna forma, algún modo de poder curarse, por así decirlo? Por supuesto que tiene curación, por supuesto que tiene tratamiento. Lo que pasa es que para tener tratamiento la persona tiene que reconocerlo suficientemente y someterse a una psicoterapia. Sí, claro que tiene tratamiento como tantos síntomas de la vida cotidiana. Yo no querría escandalizar y decir que esto es un cuadro clínico grave, no, es que no lo es. Puede serlo incluso y dar lugar y producirse en personalidades graves. Pero normalmente yo diría que se da en mujeres porque curiosamente es un cuadro o es un síntoma que se da prioritariamente en mujeres, sobre todo en mujeres. Mujeres que no terminan de funcionar de acuerdo a una ley, no se terminan de adaptar, entonces tienen que transgredirla y eso les pone, ¿no? Digamos que hay una inyección de dopamina como resultado de haber transgredido, y son transgresiones tontas, normalmente son transgresiones de objetos que no se necesitan, no es dinero, no se va a hacer nada con eso, a lo mejor son objetos que luego los regalan, porque la cuestión está en el momento intenso y repentino, también no son conductas programadas, no tiene nada que ver con el ladrón. El ladrón programa durante mucho tiempo un robo. Una persona cleptómana no, es un impulso, de pronto tiene un impulso de hacer algo, lo hace y después siente como el triunfo de haberlo hecho, ¿no? El triunfo de haber transgredido la ley, el triunfo de haberle echado un pulso y haberle ganado un pulso a la ley. Digamos que es algo así, pero claro, luego viene que el resto de la personalidad sí se somete a la ley adecuadamente y entonces se siente culpable. Entonces, pues ha quedado clarísimo, señor Esbert. Para mí es un fenómeno. Disculpe, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por estar en este informativo y buenas noches. Correcto. La presidencia de Cristina Cifuentes ya es historia. Ahora se abre la puerta a un nuevo panorama político en la región y sobre todo conocer quién será el sucesor de la Popular. Según el artículo 182 del reglamento de la Cámara, la presidenta de la Asamblea, Paloma Andrados, tiene 15 días para proponer a un candidato después de llevar a cabo una ronda de contactos. En cuanto se conozca ese nombre, en un plazo de 3 y 7 días se produciría la votación para designar a un presidente. Mientras tanto, este proceso deja un gobierno en funciones con el consejero de Presidencia y número 2 del Gobierno, Ángel Garrido, asumiendo el liderazgo hasta que se produzca la celebración, como decimos, de un pleno de investidura. Con su salida, Albert Rivera da por cerrada el escenario de moción de censura del Partido Socialista. El líder de Ciudadanos prefiere apoyar a un candidato popular que hacer a un socialista presidente. Eso sí, siempre y cuando no lleve consigo la mochila cargada de casos de corrupción. Así que nosotros le pedimos al Partido Socialista que haga un esfuerzo por tener un proyecto, si es que no lo tiene, pero que no intente ganar en los despachos lo que no le dan los votantes en las urnas, ¿no? Así que quiero repetir y dejar claro que la moción decae y que por tanto ahora hay que hablar de un presidente interino limpio en el Partido Popular. Espero que cuanto antes el señor Rajoy no tarde tanto como con pedir la dimisión de Cifuentes, que no nos tenga 33 días y que sea rápido, porque evidentemente Madrid necesita pasar página y dejar de hablar de corrupción. Las filas socialistas critican las intenciones de Ciudadanos. Margarita Robles, la portavoz del partido en el Congreso, señala que apoyar a otro miembro popular para la presidencia sería convertirse en cómplice de la falta de ética política. Y cuando el señor Rivera dice que va a apoyar a otro candidato del Partido Popular, aunque no sea la señora Cifuentes, que en este caso ha dimitido, y no es capaz de apoyar un candidato sin tacha como es el señor Gabilondo, está de alguna manera apuntalando esa corrupción que durante tantos años ha gobernado.
De momento, todos los caminos apuntan a un único nombre, Ángel Garrido. Como decimos, será él quien asuma el gobierno en funciones de la comunidad hasta que se elija a un presidente. Veamos ya quién es este popular. María Matos, muy buenas noches. Cuéntanos cuál es su currículum. Buenas noches. Pues sí, vamos a intentar conocer un poco más al ahora presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, es decir, la persona más poderosa del Ejecutivo Autonómico después de Cifuentes. Tiene 54 años, es madrileño, estudió en un colegio del Opus Dei, en el Tajamar, y es ingeniero de minas, aunque su verdadera vocación es la política. Los que lo conocen le describen como una persona muy culta, y esta es su faceta personal, pero vamos a repasar ahora su currículum político. Lleva en el Partido Popular desde el año 1991, aunque su primer partido fue el Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez. En 1995 se convirtió en concejal de Pinto y ya en 1999 dio el salto al Ayuntamiento de Madrid. Ocupó las presidencias de las juntas de distrito de Vallecas-Villa, de La Latina, de Usera y de Chamberí. Asimismo, fue el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid con Ana Botella, puesto que ejerció hasta que Cifuentes lo fichó para la política autonómica en las elecciones de 2015. Y en marzo de 2017 fue elegido secretario general del partido, un puesto, por cierto, muy codiciado que antes ostentaron Ignacio González y Francisco Granados. Y por último, se sabe pues que es una persona que tiene muy buena amistad con dos personas, con Esperanza Aguirre y también, por supuesto, con su alma gemela, como él dice, que es Cristina Cifuentes. Ahí las vemos. Muchísimas gracias, María. Y tal y como venimos diciendo, la renuncia viene motivada por la filtración de un vídeo que muchos creen que es procedente de dentro del propio partido. Es el enésimo caso de fuego amigo dentro de las filas populares. ¿Quién ha filtrado el vídeo de Cristina Cifuentes? Y sobre todo, ¿quién lo ha guardado durante 7 años para mostrarlo ahora? Son las preguntas que sobrevuelan hoy en la política española. Dos cuestiones de momento sin respuesta, aunque todas las miradas apuntan en el mismo sentido. Ha sido el propio Partido Popular. La dimisión de Cifuentes ha vuelto a demostrar la terrible guerra interna que se vive en el PP desde que Rajoy asumió el liderazgo del partido. Desde entonces son muchas las informaciones que, a priori procedentes del partido, han descabalgado a algunas de las figuras del PP. El penúltimo caso sería el del máster de Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos. Al mismo tiempo, la entonces presidenta de Madrid presentaba una denuncia ante la Fiscalía por las irregularidades en la Ciudad de la Justicia durante la etapa de Esperanza Aguirre. Tampoco se olvida el fuego amigo que sufrieron Rita Barberá, Francisco Camps o el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Todos obligados a dimitir. Después de estos casos, no extraña que desde las filas de la oposición tampoco tengan dudas acerca de la filtración. Este vídeo se produce porque la señora Cifuentes es presidenta todavía. Es posible que si no fuera presidenta no hubiera salido el vídeo. Lo más sorprendente del adiós de Cifuentes es el motivo por el que se marcha. El hurto de 2 cremas en un supermercado en el año 2011. Rajoy apoyó a la expresidenta madrileña mientras aparecían las informaciones sobre el supuesto máster que cursó en la Rey Juan Carlos. Pero la publicación del vídeo ha puesto punto y final a la carrera política de Cifuentes. Antes, en 2015, Cristina Cifuentes fue espiada en los meses previos a las elecciones autonómicas de 2015 por encargo de miembros del PP con el objetivo de reventar su candidatura a la Comunidad de Madrid. Un detective madrileño era el encargado de monitorizar sus movimientos y seguir todos sus pasos. Tras esta sucesión de casos, todos se hacen la misma pregunta: ¿quién será la próxima víctima? Cómo ha sentado en la calle la renuncia de Cifuentes, nuestra compañera Miriam Olivares ha sacado los micrófonos de Intereconomía para saber qué opina usted. ¿Le parece bien que Cifuentes dimita por un caso personal y no político? Es decir, ¿debería haber dimitido antes por la polémica de su máster y no por el hurto que hemos visto? Los dos son igual de graves para mí, porque primero haber mentido en algo que era algo tan falso como su título, horrible, y robar. Encima teniendo los medios, y no necesitaba hacerlo, no tenía por qué robar. Me parece reprochable en los dos aspectos. Yo creo que las dos cosas. O sea, a ver, bueno, el tema del máster tiene más connotaciones. O sea, hay una universidad que ha falsificado un documento público. Ha sido un invento total, pero oye, punto, se acabó. De una forma o de otra la tenían que coger, está claro. Hombre, el otro, lo primero que ocurrió hace 7 años, ya lo sabían que lo podían haber sacado antes, ¿no? Pero el caso del máster yo creo que es más que ella sola, es más extenso. Porque hay gente que está estudiando y se esfuerza muchísimo por conseguirlo y que se lo den, pues no. Ni ella ni nadie, ¿eh? Pues las dos cosas, porque al fin y al cabo es un robo las dos cosas. Creo que debe haber dimitido
mucho antes para haber dejado el tema zanjado y que no hubiesen hurgado tanto en su vida privada. Como hemos podido comprobar, a la mayoría de la gente que le hemos preguntado considera mucho más grave el tema de su polémico máster, y hay algunos que también creen que debería de haber dimitido en ese mismo momento. El Gobierno presenta los presupuestos generales del Estado. El ministro Cristóbal Montoro ha realizado una exposición defendiendo el proyecto de las cuentas de este año. El titular de Hacienda los define como los presupuestos de las familias, funcionarios y pensionistas. Al mismo tiempo, señala también que son la única forma de abrir la puerta final a la crisis. Son unos presupuestos que resaltan su vocación profundamente social. Son los presupuestos que insisten en nuestro compromiso, el de los últimos ejercicios, con la estabilidad presupuestaria, para a partir de ella seguir alimentando el crecimiento económico y la creación de empleo. Presenta unos presupuestos que dedican directamente a gasto social más dinero que nunca en los presupuestos que han presentado los gobiernos de nuestra democracia. Estos presupuestos son fruto del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los grandes sindicatos de la función pública para programar un aumento de salarios de la función pública y un aumento de plantillas y de estabilidad del empleo en la función pública. A pocas horas de que el Congreso debatiese las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, las filas del Ejecutivo seguían sin los 5 votos a favor de los nacionalistas vascos, necesarios para que pudieran salir adelante. Ayer por la tarde, Mariano Rajoy se reunía con el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, para conseguir llegar a un punto de encuentro. Los nacionalistas vascos han conseguido que se liguen al IPC, subir las prestaciones al 1,6% y mantener la subida de las pensiones. El PNV se alinea con el Gobierno y permite la tramitación parlamentaria de los presupuestos. Ayer se produjo una reunión entre el presidente Rajoy y el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortúzar, y se trasladó nuestra preocupación con la situación catalana, nuestra posición frontal al mantenimiento del artículo 155 y le manifestamos también nuestra preocupación, nuestra sensibilidad hacia las reivindicaciones del colectivo de pensionistas, que creemos justas. Y, en segundo lugar, hemos recibido también la confirmación de que aceptan nuestro planteamiento en cuanto a materia de pensiones. Y se lo voy a resumir. En primer lugar, es un incremento a todas las pensiones. La pensión de viudedad, la base reguladora, se subiría al 56%. Y, por último, el factor de sostenibilidad se retrasa al año 2023. Marta García Villanueva, muy buenas noches. ¿En qué se va a destinar los presupuestos del 2018? Cuéntanos. Buenas noches, Alba. Pues vamos a ver cómo se van a repartir todos esos millones de euros de los presupuestos, porque, como saben, para que todo el Estado funcione se necesita cubrir aspectos como los servicios públicos y sociales, además del gasto en seguridad o en educación, por ejemplo. Pero vamos a abordar las partidas más importantes detalladamente. Por ejemplo, veamos el gasto social, que se desglosan apartados como las pensiones contributivas, que se llevan la partida más alta, con más de 127.000 millones de euros. En el desempleo, para los parados se destinarán 17.000 millones de euros. Las otras pensiones tendrán adjudicadas más de 14.000 millones, casi lo mismo que la incapacidad temporal, y se destinarán 5.000 millones de euros a fomentar el empleo en nuestro país. Por lo tanto, en gasto social, el Estado invertirá un total de, atención, 185.000 millones de euros. Seguimos viendo cómo es la estructura del gasto del Estado. En las transferencias a otras administraciones, la inversión total será de más de 47.000 millones de euros. Esto se desglosa en 18.000 millones para las comunidades autónomas, 16.000 millones a otras entidades locales y 12.000 millones a organismos de la Unión Europea. Por otro lado, la partida para hacer frente a la deuda pública asciende a más de 30.000 millones de euros. Prácticamente el 100% de este dinero se invertirá en bonos y obligaciones. Y el Estado gastará también más de 26.000 millones para cubrir los servicios generales. Además, luego tenemos orden público y seguridad, en el que se invertirán más de 10.000 millones de euros. En defensa, 8.000 millones. Sanidad le sigue bastante de cerca porque se invertirán 7.000 millones de euros. Y en educación y cultura, Alba, tan solo 3.000 millones de euros se invertirán.
Pues Marta, ha quedado clarísimo. Gracias y buenas noches. Tiempo ahora de entrar en detalle en las cuentas de este 2018 con Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada en San Pablo CEU. Señor Morillas, muy buenas noches. Buenas noches. Durante mucho tiempo el equipo económico del Gobierno ha defendido que la sostenibilidad del sistema de pensiones pasaba por no hacer subidas equiparables al IPC. Sin embargo, este acuerdo entre el PNV y el PP es mucho más generoso de lo que estaba previsto hasta ahora. Por tanto, podemos decir que la situación no es tan catastrófica como antes, ¿o es una concesión simplemente electoralista? Bueno, el déficit de las pensiones sigue existiendo y son más de 20.000 millones o aproximadamente 20.000 millones de euros. Por tanto, el problema sigue. Como dijo el premio Nobel Modigliani de la economía española, menuda bomba de relojería tienen ustedes, ¿no? Con lo cual, bueno, ocurre en las sociedades democráticas. Cuando viene un periodo electoral siempre hay este tipo de concesiones. Recordemos que la reforma que hizo el presidente Zapatero y luego las modificaciones posteriores y en el propio Pacto de Toledo las subidas estaban articuladas en torno a ese 0,25%. Bueno, hay que considerar que efectivamente en año electoral pues es una situación excepcional, pero realmente tendremos que ir tomando más medidas en los años sucesivos si se quiere realmente hacer sostenible el sistema. Buscar otros ahorros en otras partidas, etcétera. A pesar de los buenos datos económicos y de medidas como extender la edad de la jubilación, seguimos escuchando a los expertos que alertan sobre el futuro del sistema público de pensiones. Señor Morillas, ¿hasta qué punto es sostenible en su formato actual este sistema? Bueno, en el formato actual yo creo que hay un consenso amplio en que no es sostenible, es decir, que vamos a una convergencia entre las pensiones de mayor remuneración y las de menor. Yo creo que hay que diferenciar, no obstante, la contributividad es importante, es decir, que el ciudadano se acostumbre a tener toda una trayectoria de contribución para que esa trayectoria sea lo más larga posible. Sabemos que, las pensiones altas pues no van a ser sostenibles en el tiempo. Hay diferentes sistemas, hay países donde se recibe una cantidad mínima, el caso del Reino Unido, y no hay unas grandes diferencias. Nuestro sistema estaba articulado en base a esa contributividad. Lo que ocurre es que al sistema pues luego le han venido las pensiones no contributivas, personas que no habían cotizado, etcétera, y bueno, todo eso es lo que ha creado esta anormalidad en lo que era un sistema de seguros donde uno paga una prima y efectivamente pues al cabo de 30, 35 años recibe una cantidad, recibe una pensión. Es lo mismo que cualquier plan de seguros, pero en este caso, por haber cargado, el sistema, sobrecargado el sistema, nos encontramos en esta tesitura. Señor Morillas, gracias y muy buenas noches. Y mañana no se lo pueden perder, seminario El sistema de pensiones en España, soluciones a corto y a largo plazo, organizado por la Fundación Concordia. Estará presidida por Alejo Vidal Cuadras en el Hotel Hospes, Puerta de Alcalá, de 5 a 8 de la tarde. También contarán con ponentes de la talla de Antonio Miguel Carmona, profesor de Economía en la Universidad San Pablo CEU y concejal del Ayuntamiento de Madrid, y Lorenzo Bernaldo de Quirós, economista. Después de la intervención se producirá un debate y diferentes cambios de impresiones con los asistentes. Recuerden, mañana de 5 a 8 en el Hotel Hospes de Puerta de Alcalá en Madrid. En página internacional, Reino Unido ha ordenado desconectar a un bebé con una enfermedad irreversible. Eso sí, según los médicos, en contra de la voluntad de los padres. Tiene todos los detalles Javier Torres, muy buenas noches. ¿Qué tal, Alba? Buenas noches. Efectivamente, el lunes por la noche, el hospital en el que está atendido Alfie Evans, un bebé de 24 meses, ordenó desconectarle de la máquina que le suministraba respiración artificial. Tanto el Tribunal Supremo del Reino Unido como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo denegó a los padres de esta criatura pues recurrir la decisión que obligaba a desconectarle de la máquina. Los médicos decían que el bebé pues no iba a durar más de unos minutos sin esa respiración artificial, pero la buena noticia es que lleva más de un día respirando por su cuenta. La otra buena noticia es que tanto el Gobierno de Italia como el Vaticano están poniendo todos los medios para que Alfie Evans pueda seguir siendo tratado en un hospital italiano. Vamos a ver, Alba, todos estos detalles.
Reino Unido desconectó el lunes a un bebé terminal en contra de la voluntad de sus padres. Se trata de Alfie Evans, que padece una enfermedad cerebral degenerativa sin cura y a cuyos padres el Tribunal Supremo del Reino Unido denegó el derecho a apelar la decisión judicial, que estipulaba poner fin al tratamiento que recibe el bebé y acabar así con su vida. Al igual que la justicia británica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo rechazó revisar el caso el pasado viernes. Sin embargo, y en contra de las advertencias de los médicos que aseguraban que el bebé de 23 meses no sobreviviría más de unos minutos sin la asistencia artificial, el pequeño Evans ha logrado hacerlo por sus propios medios durante más de 24 horas. Tras 40 minutos de conversaciones, el padre logró anoche convencer a los médicos para que accedieran a darle agua y oxigenar su cuerpo. Aunque parezca increíble, el niño ni siquiera estaba sufriendo. La otra buena noticia es que el gobierno de Italia ha otorgado la nacionalidad italiana al bebé para trasladarle cuanto antes a Roma. Las próximas horas se antojan vitales, motivo por el que el padre ha rogado a las autoridades que proporcionen a su hijo algún soporte vital. Desde el Vaticano tampoco pierden la esperanza. El Papa Francisco se reunió en privado el pasado miércoles con el padre Thomas Evans y reafirmó su deseo de proteger la vida del bebé, algo que ya había hecho el 4 de abril a través de Twitter. Conmovido por las oraciones y la amplia solidaridad en favor del pequeño Alfie Evans, renuevo mi llamamiento para que se escuche el sufrimiento de sus padres y se cumpla su deseo de intentar nuevas posibilidades de tratamiento. Mientras, unas 200 personas conocidas como el ejército de Alfie seguían protestando por la anunciada desconexión del bebé. Y abrimos ya nuestra sección El Mundo en Guerra con el analista en seguridad, Bruno Navarro. Bruno, ¿qué tal? Muy buenas noches. La Secretaría de Estado de Seguridad ha dictado una resolución de expulsión contra el presidente de la Unión Islámica de Imanes y Guías de España, que vivía en Logroño, por ser una amenaza real para la seguridad nacional, como difusor de la doctrina salafista. ¿Esta doctrina es una amenaza para nuestra seguridad? Pues por supuesto que es el salafismo, el wahabismo. Para los televidentes no vamos a entrar en disquisiciones sobre ambos términos, llamémoslo salafismo a secas para lo que nos interesa, es la más extrema y la más radical de las diferentes corrientes dentro del Islam. Y es la que prima oficialmente en las monarquías del Golfo Pérsico, en Oriente Medio, ¿no? Estamos hablando de Arabia Saudí, de Kuwait, de Qatar, etc. De ella, de este salafismo, nace, al final, es de donde se deriva principalmente el yihadismo suní, en la forma de Estado Islámico, de Al-Qaeda, de cualquier otra organización yihadista. Por lo tanto, claro que es esa doctrina en sí, claro que es muy peligrosa, ¿no? No es la primera vez que expulsamos aquí en España a un imán, el imán de Ripoll, el que dirigió la célula que atentaba contra nuestros ciudadanos en Cataluña el año pasado, lamentablemente tenía una orden de expulsión que fue revocada por defectos de forma y no se pudo llevar a término. El año pasado se apartó al imán de la cárcel de Zuera porque precisamente ese imán estaba radicalizando más aún a los reclusos. En marzo el imán marroquí de un pueblo de Navarra fue expulsado de la misma forma que este acaba de serlo ahora, ¿no? Y en ese caso pertenecía a una ONG yihadista kuwaití, cuyo dinero, el dinero kuwaití oficial, está financiando mezquitas radicales en España. En este caso es el egipcio. Este ciudadano es egipcio y ese es el problema y esto es lo sintomático de este tema. Es un ciudadano egipcio que pertenece a los hermanos musulmanes. Se ha dictado orden de expulsión y está esperando que ser expulsado, pero no. Está esperando que se resuelva su petición de asilo. ¿Y por qué pide asilo? Pide asilo porque al pertenecer a los hermanos musulmanes, dice en Egipto, ahora... en Egipto se persigue a los hermanos musulmanes, que es una organización filoterrorista que en algunos países está prohibida y que en España debería serlo. Sin embargo, no lo es. Y entonces él dice, no, es que en Egipto, si me devuelven ustedes a Egipto, me van a encerrar en la cárcel o algo peor, ¿no? Porque estoy perseguido. Y algo me dice que esto va a suceder y algo me dice que no vamos a conseguir expulsarle. Y bueno, pues ahí estará deambulando por nuestras calles porque, bueno, tampoco está detenido, no ha cometido ningún delito. Hablabas ahora de las mezquitas radicales. ¿Es esta radicalización uno de los principales motivos por los que un musulmán se convierte en terrorista?
Bueno, quizás sea hoy la principal, ahí está, no podría decir si es la principal, desde luego es una de las principales y de las más peligrosas, ¿no? Por la ascendencia moral que tienen los imanes acerca de sobre sus fieles, ¿no? Como ya vimos en Cataluña, que precisamente ese grupo fue radicalizado, reclutado y organizado por precisamente un imán en una mezquita, ¿no? Hay que tener en cuenta que las radicalizaciones se producen en mezquitas legales y ilegales. Las ilegales no las conocemos, no dónde están, con lo cual anchas Castilla ahí para decir lo que se quiera, y en las legales también, porque lo que hacen es detectar cuáles son los jóvenes más proclives a la radicalización, y luego el imán va por detrás y en otras salas o en otros horarios, pues ya, o en otros lugares, aumenta su discurso hacia la versión más radical, con lo cual tanto en las legales como en las ilegales se enseña. Y luego el otro gran foco de radicalización es el doméstico, en el entorno doméstico de la familia, los propios familiares, los amigos, los vecinos, entornos culturales y deportivos, etcétera, ¿no? Pero sí, las mezquitas son un tema muy candente, muy problemático. Tras el aumento de atentados de corte yihadista en Europa, los servicios de inteligencia han aumentado su nivel de seguridad y han extremado la vigilancia. ¿En qué consisten exactamente estas labores de vigilancia? Pues esto precisamente, por ese aumento que acabábamos de comentar de la actividad en las mezquitas, de la actividad ilegal de radicalización en las mezquitas, esto se acordó en el G6 en el pasado octubre, se acordó a nivel G6, ¿no? En varios países, ¿no? Pero naturalmente no han dicho cómo van a hacerlo, ¿no? Cómo van a cometerlo y cómo están cometiendo. Desde luego está claro que una de ellas es la presión sobre las propias mezquitas para que los propios imanes y los fieles denuncien la radicalización o el intento de radicalización por parte de imanes o por parte de otros fieles o personal de la mezquita. También se utiliza, lógicamente, el uso de confidentes, de musulmanes que son confidentes, y de policías que asisten a las mezquitas en busca de esa información, ¿no? Que es lo que al final permite detectar estas actitudes e intentar expulsarlas. Pero ya digo que es muy difícil, es una aguja en un pajar, y al final hay muchos imanes que no son, mucha radicalización en las mezquitas que no es detectada, y más cuando cada vez hay más, aumenta el volumen, y a mayor volumen y los mismos medios policiales, pues tenemos un problema. Hay que tener en cuenta que no es delito, no se va a la cárcel por lanzar mensajes radicales. Por lo tanto, lo que se les aplica es una orden de expulsión por una infracción muy grave de la ley de extranjería. Claro, que es participar en actividades contrarias a la seguridad nacional. Pero claro, si no pueden echarme porque pido asilo, porque a donde me llevan me pueden meter en la cárcel, que estaría bien en la cárcel, pero claro, España a lo mejor dice que no, pues entonces me voy a quedar aquí. Y si además esto es porque son extranjeros, el marroquí y el egipcio, pero ¿y si son españoles? Pues aquí se quedarán. Esta semana también ha sido detenido un bosnio que escondía un arsenal de armas de guerra que se dirigía a Barcelona. ¿Se sabe si era un terrorista de corte yihadista y si tenía pensado atentar en España? Pues todavía no se sabe, no han dicho nada más de 24 horas después de la detención, y hay que ser prudentes, ¿no? Porque al igual que ha ocurrido en alguna ocasión con algún atropello múltiple que directamente se lanzaba determinados medios a decir, bueno, esto ha sido un atentado terrorista, y luego resulta que era una persona local, no musulmana, ni árabe, y que tenía otras motivaciones, ¿no? Luego hay que tener cuidado, porque Bosnia es un punto de origen y de paso muy importante, un clásico en las últimas décadas del contrabando de armas, del mercado negro de las armas, para abastecer a todo tipo de grupos, no solamente terroristas, sino sobre todo el crimen organizado. Con lo cual, que un ciudadano bosnio se le descubra con un coche lleno de armas no es de sorprender, aunque se diga a Barcelona, porque en España tenemos una gran cantidad de bandas de crimen organizado. Con lo cual, hay que esperar a ver. También es cierto que, por lo políticamente correcto, no nos han dicho qué tipo de bosnio. Durante décadas hemos estado oyendo hablar de los bosnio-musulmanes, de los bosnio-croatas y de los serbo-bosnios, ¿no? Las tres entidades, etnias, nacionalidades que tiene principalmente la República Bosnia. Sin embargo, aquí nos callamos. Si nos callamos y no dicen de qué tipo es, a mí ya podemos intuir por dónde van los tiros, pero vamos a esperar a ver qué nos dicen. Esperamos que en las próximas horas o días. Si se declarara que fuera un yihadista, tenemos que procurar muy mucho, porque significaría que habría una célula que iba a recepcionar esas armas y sería gravísimo. Pues Bruno Navarro, como siempre, muchísimas gracias por estar en nuestro plató. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos ya, pero como siempre les dejamos con el tiempo, tiempos modernos, gracias por nada. Y a las 10 no se lo pierdan, El Gato al Agua, con una nueva entrega de Juanma Pérez Noya y esa infiltración en los GDR. Nosotros volvemos mañana. Que tengan buena noche.
Este jueves nos espera tiempo estable y tranquilo todavía en gran parte de España. Encontramos algunos restos de inestabilidad en el sureste peninsular que pueden dejar alguna gota, sobre todo en Melilla, donde el cielo estará más cubierto. Algunas nubes bajas y nieblas a primera hora en puntos del norte peninsular y en el resto ambiente en general soleado y tranquilo, con algunas nubes de evolución dejando chubascos por la tarde en zonas de montaña. En Canarias tenemos algunas nubes en el norte de las islas debido a este flujo de componente norte. Y en cuanto a las temperaturas, los termómetros comienzan a descender en el nordeste peninsular y también en Baleares, aunque las temperaturas siguen en torno a los 20 grados. Los cambios más significativos los encontramos a partir del viernes, con la llegada de esta masa de aire frío. Nos va a dejar tiempo invernal en España durante este fin de semana. Las temperaturas descienden en Galicia a partir de este viernes, descenso muy importante. En el resto sin demasiados cambios. A partir del sábado los termómetros les costará llegar a los 15 grados. Tiempo prácticamente invernal durante el domingo. Además, con inestabilidad. Este fin de semana comienzan a llegar las precipitaciones y comienzan a afectar al este peninsular durante la tarde del viernes. El sábado afectarán a muchas otras zonas, por ejemplo puntos del nordeste, Aragón y Cataluña, incluso a zonas de Castilla-La Mancha. De cara al domingo las precipitaciones se generalizan y prácticamente no se libran en ningún punto de España.